Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga. Estoy muy contento de poder unirme a ustedes después del tiempo de adoración, de devoción que hemos tenido con nuestras familias. Es un gusto que después de haber adorado a Dios en casa, de haber tomado ese tiempo para leer, orar, cantar alabanzas, podamos tener también este tiempo de predicación y de reflexión en la palabra de Dios. Hoy vamos a abordar un tema muy importante en relación a nuestra vida y a las circunstancias que estamos viviendo, y vamos a verlo a través del lente de la palabra de Dios. Hoy vamos a pensar seriamente en lo que la Biblia nos dice sobre la aflicción y el sufrimiento. Antes de que entremos a nuestro tema del día de hoy, voy a invitar a que cada uno tome su Biblia, traiga un cuaderno de notas. Recuerden que en este espacio de predicación es bueno siempre estar escribiendo, subrayando algunos versículos bíblicos que nos llamen la atención. Así que si usted desea hacerlo, por favor, traiga su cuaderno y su Biblia para que meditemos en la palabra y podamos retener lo más posible de esta enseñanza. Voy a invitarlos a que busquemos en nuestra Biblia el pasaje del Salmo 34, versículo 19. Este es un salmo muy amplio, pero vamos a centrar nuestra atención en el versículo 19 del Salmo 34 y quiero compartirles este pasaje con el título Las aflicciones del justo. Salmo 34, 19, el tema que hoy vamos a abordar lleva como título Las aflicciones del justo. Vamos a darle lectura a este pasaje. Dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a hacer una oración antes de entrar a nuestra predicación del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por la dicha de un día nuevo, un día en el que podemos buscarte, podemos reunirnos como familias. No pudimos reunirnos como iglesia en nuestro centro de adoración, pero esto no nos impide, Señor, tener una actitud de devoción a ti, despertarnos temprano para buscarte o apartar el tiempo para leer tu palabra. Señor, gracias aún por la situación que se está viviendo a nivel global, que sabemos que está en tus manos, en tu control, porque tú eres el Dios soberano, soberanamente bueno. Todo está bajo tu cuidado, Señor. Padre, gracias porque podemos tener este tiempo de meditación en tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, te pedimos, nuestro entendimiento, tráenos luz y comprensión sobre aquello que quieres que entendamos, Padre. Yo he orado y te he pedido, Señor, que me des la palabra correcta para este tiempo. Yo te pido, Señor, que allá en sus hogares, desde el lugar en el que nos están viendo nuestros hermanos, Señor, tú hables a sus vidas. Tú conoces sus cargas, sus problemas, sus dolores y aflicciones. Señor, yo te pido que tu bondad y misericordia se manifiesten en ellos, que tu ayuda, Señor, venga a sus vidas y sobre todo, Señor, que ellos sean transformados y moldeados por ti. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues el salmo en el que vamos a estar meditando es el Salmo 34, versículo 19. Dice de la siguiente manera, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El título de este día es Las aflicciones del justo. Elizabeth Elliot fue una mujer piadosa, verdadera cristiana e hija de Dios que fue sometida a terribles pruebas y aflicciones a lo largo de su vida. Ella nació en 1926 y murió recientemente en el 2015 debido al desgaste generado por su enfermedad. Quienes conocen algo de la historia de esta mujer recordarán que su primer esposo, Jim Elliot, fue asesinado brutalmente por la tribu de los Aucas en Ecuador mientras él evangelizaba y desarrollaba la labor de misionero.
Así que la joven Elizabeth, a la edad de 26 años, quedó viuda con una pequeña bebita en sus brazos. Años más tarde se casó y siguió ella desempeñando la labor de maestra y de traductora del idioma en las zonas más inhóspitas del Ecuador. Sin embargo, su segundo esposo falleció a causa del cáncer y nuevamente quedó sola mientras servía al Señor. Creo que si alguien sabe algo acerca del dolor, de la pérdida, de la aflicción, seguramente es una mujer que quedó viuda en 2 ocasiones. En sus mensajes de la palabra de Dios dirigidos a las mujeres, ella solía usar una ilustración bastante reveladora acerca de la aflicción y el sufrimiento. Ella usaba la alegoría de la ostra para mostrarle a las mujeres cómo Dios usa el sufrimiento y lo encamina siempre a una bendición mayor. Elizabeth solía decir: una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. Y voy a valerme de su misma ilustración para comenzar mi mensaje del día de hoy. Se dice que las perlas, tan bellas y elegantes como pueden ser, siempre son el resultado del dolor. Resultan de la entrada de un pequeño grano de arena diminuto al interior de la ostra cuando ésta se abre lenta y ocasionalmente para nutrirse. Aunque es microscópico, el grano de arena causa mucho dolor a la ostra. Pero es allí en donde se origina una de las más grandes bellezas de la naturaleza. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia líquida conocida como nácar. Cuando un grano de arena entra en la ostra, las células de nácar comienzan a trabajar como un bálsamo y lentamente, en un proceso muy doloroso, van cubriendo ese grano de arena capa tras capa para proteger a la ostra. Como resultado de ese proceso se forma una hermosa perla. Sin embargo, no es un proceso que toma un día o 2 o un mes o 2. Este proceso doloroso puede tomar incluso hasta 10 años dentro de la ostra. Pero al final, después de ese largo trabajo, cuando se abre, se puede encontrar la maravilla de la naturaleza con un valor que en ocasiones es incalculable. Por eso se suele decir que una ostra que no ha sido herida de algún modo no puede producir perlas, porque la perla es una herida cicatrizada. Así también, mis amados, la aflicción, el sufrimiento, el quebranto, cuando viene a nuestra vida, si lo enfrentamos con el bálsamo del Espíritu Santo, podemos producir un fruto hermoso que traiga gloria al nombre de Dios. Siempre recuerde que una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas, y asimismo un cristiano que no atraviesa la aflicción no puede dar el fruto de Dios en su vida. Ahora, no existe una sola persona en todo el mundo que no anhele ser bendecida y que no desee ser feliz o que no quiera tener éxito. Francamente, estos deseos nos acompañan a lo largo de nuestra vida, y esta es la razón por la que continuamente estamos orando a Dios, pidiéndole que nos dé su bendición en todas las cosas, que nos conceda su favor, que nos ayude. No obstante, para que Dios nos pueda bendecir, amados, para que Él pueda derramar esas bendiciones en plenitud y nos conceda un crecimiento íntegro, Dios usa un instrumento muy peculiar. En otras palabras, antes de bendecirnos, a menudo Dios tiene que prepararnos. Él tiene que limpiar, Él tiene que restaurar, tiene que enderezar, quizá purificar, corregir a aquellos que son sus hijos, porque los ama profundamente. Mire, los buenos padres saben que los hijos deben ganar experiencia y deben adquirir sabiduría antes de que se les puedan confiar las decisiones y las cosas importantes de sus vidas. Por ejemplo, los padres que les niegan el automóvil a sus hijos adolescentes, en su mayoría son conscientes de que ellos no están preparados para una responsabilidad como esta. No es que los padres no amen a sus hijos o que quieran arruinarles la vida. De hecho, es todo lo contrario. La razón de las negativas de los padres es porque ellos consideran que aún no están preparados. El Padre Celestial obra de una manera similar
a la anterior, antes de bendecirnos, antes de concedernos ese éxito que le estamos pidiendo, antes de que nos lleve a ese lugar que nosotros anhelamos, Dios primero tiene que prepararnos, Dios tiene que capacitarnos, corregirnos, disciplinarnos en muchas ocasiones. Todo esto con la finalidad de que podamos disfrutar plenamente de su bendición y de que podamos ser buenos administradores una vez que hayamos madurado. Así que antes de que Dios conceda el éxito a una persona y que le permita el crecimiento en su vida personal, lo que Dios hace es que prepara a esa persona. Dios la capacita antes para que ella pueda entrar en ese lugar. Y para eso, Dios tiene un método, hermanos. Dios tiene un instrumento muy especial. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para la preparación de nuestras vidas? Hermano, ¿cuál es el instrumento que Dios está usando en tu vida? Se trata de la aflicción y del sufrimiento. Naturalmente ninguno queremos sufrir, nadie quiere verse envuelto en aflicciones y problemas. Sin embargo, para participar de una gracia más abundante y para tener una comprensión más amplia de Dios y de su gracia, los hombres deben ser sometidos a diversas pruebas y sufrimientos. El apóstol Pablo no quería que los cristianos de Antioquía olvidaran esta importante lección. Por eso les refirió un importante pasaje que nosotros debemos considerar también en nuestros días. Se encuentra en Hechos 14, versículo 21 en adelante. Si usted gusta acompañarme para que leamos este pasaje, Hechos 14, versículo 21, dice de esta forma: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora quiero que centremos nuestra atención en el versículo 22. Dice que Pablo y sus acompañantes iban confirmando los ánimos de los discípulos, iban exhortándolos. La palabra exhortar se relaciona con alentar o con animar a través de la corrección y la reprensión, y Pablo animaba, alentaba a los nuevos cristianos, pero es importante el método que él usaba para dar aliento, ánimo, para confirmar esa espiritualidad en la vida de los creyentes. ¿Cuál era? Pablo les decía que era necesario que a través de muchas tribulaciones pudiéramos entrar en el reino de Dios. ¿Qué forma tan extraña de animar y de alentar a una persona diciéndole que vendrán aflicciones y problemas? Esto último es algo muy importante. El apóstol Pablo, junto a Bernabé y a otros discípulos, ellos no alentaron la fantasía de una vida sin sufrimientos o aflicciones. Ellos no les dijeron que estaba mal padecer o estaba mal tener enfermedad o necesidad. No, ellos declararon que las tribulaciones y los problemas, todos estos asuntos de la vida eran necesarios para entrar en el reino de Dios. Tales sufrimientos se refieren tanto a la persecución y el menosprecio por ser cristianos, como a las dificultades propias de la vida que moldean y fortalecen la fe. La expresión "entremos en el reino de Dios" usada por Pablo se refiere a que aquellos que son salvos por la gracia de Dios y que están marchando a la patria celestial, ellos están siendo preparados y moldeados por Dios. Además, implica que podemos ver una manifestación clara del reino de Dios en esta tierra cuando somos preparados por el Señor. Amados, a veces esta preparación que Dios usa, este instrumento del sufrimiento y de la aflicción usado por Dios, puede durar un solo día. A veces puede durar una semana o un mes, en ocasiones incluso puede durar un año. No obstante, a veces puede llegar a durar toda la vida. Al igual que la ostra, cuando el grano de arena de la aflicción entra a nuestra vida, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y el proceso de crecimiento y restauración que Él lleva a cabo puede durar mucho tiempo, puede durar años incluso. Es por eso que debemos tener una correcta comprensión del sufrimiento y de la aflicción cuando se acercan a nuestra vida.
En ocasiones oramos y le decimos al Señor: Dios, ayúdame, Dios, bendíceme, Dios, concédeme esto. Hay quienes oramos y le decimos al Señor: Padre, fortaléceme, fortalece mi fe, guíame en tu camino. ¿Cuántos hemos hecho ese tipo de oraciones? ¿Cuántos le hemos pedido al Señor: fortalece mi fe, fortalece mi esperanza? O hemos orado y le hemos dicho: Señor, dame paciencia. Y por supuesto que no hay nada de malo en pedir estas cosas. De hecho, debemos pedirlas. Pero no nos damos cuenta de que las luchas, de que las pruebas, las aflicciones, cuando aparecen en nuestro camino, hermanos, son la respuesta y la preparación previa de Dios para concedernos la bendición. Cuando esto ocurre, no debemos desanimarnos ni frustrarnos. Por el contrario, debemos buscar la voluntad de Dios en ello. Hay que ser moldeados, hay que experimentar los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Si la aflicción ha llegado a usted o tiene tiempo que ha venido a su vida, no se desespere ni se desaliente. Esta siempre viene acompañada de una bendición y de un milagro. Si vivimos el proceso junto al Señor y seguimos al Espíritu Santo, podemos producir una perla para la gloria de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Se cuenta la historia de un hombre que encontró en su jardín trasero el capullo de una mariposa. Dice esta historia que con mucho cuidado lo llevó dentro y se preparó para ver a la mariposa que estaba ya próxima a salir. Esperó durante algunos días hasta que de pronto ese capullo pequeño comenzó a moverse y agitarse. Con mucho esfuerzo, la mariposa logró hacer un pequeño orificio para poder salir a través de él. Pero al cabo de una hora, la mariposa, que parecía estar exhausta, parecía que todo su esfuerzo era inútil. Por más que peleaba para salir, parecía que no había ningún progreso y ningún avance en lo que ella estaba haciendo. El hombre, preocupado por esa escena, tomó unas pequeñas tijeras y ayudó a la mariposa. Cortó el capullo con aquellas tijeras y lentamente la ayudó a salir. Sin embargo, lejos de levantar las alas y de volar, la mariposa parecía como muerta, pues apenas si podía caminar. Al llevarla de nuevo al jardín y ponerla en libertad, la pobre mariposa no podía más que arrastrarse. Parecía estar aturdida y moribunda. Finalmente, las hormigas terminaron por devorarla. Lo que el hombre, bien intencionado, ignoraba era que la última prueba de preparación para esta mariposa era romper por sí misma el capullo. Al hacerlo, sus alas, sus patas iban a fortalecerse. Ella podría volar después de esta experiencia. No obstante, por su impaciencia y por su falta de comprensión, este hombre se adelantó e interrumpió el proceso natural de la metamorfosis. Aquella lucha y esfuerzo de la mariposa por romper el capullo, por más doloroso que pudiera parecer, era la clave de la supervivencia. Al ser privada de esta experiencia, fue privada también de la vida. Y algo similar sucede en relación a nosotros, los hijos de Dios. El sufrimiento, las pruebas, las aflicciones en realidad son la preparación de Dios que nos fortalece para el porvenir. Después se manifiestan la bendición y el milagro. Pero si no atravesamos el sufrimiento, no podemos experimentar la gracia de Dios. Ciertamente el sufrimiento es parte de la vida humana. Tuvo lugar después de la caída de Adán y Eva. Cuando ellos dieron la espalda al Señor, comenzó la vía y el camino de crecimiento para la humanidad. Pero esta siempre viene por medio de la aflicción. Todas las personas sufrimos en esta tierra, todos tenemos diversas aflicciones. Sin embargo, para los hijos de Dios, recuerden siempre esto: el sufrimiento tiene un propósito. Es a través de la prueba que somos preparados, somos capacitados, fortalecidos por Dios para dar la bienvenida a mejores tiempos. No sé si usted haya tenido la oportunidad o ya lo haya hecho de leer el libro de Job. Allí encontramos una historia bastante peculiar con relación a todo lo anterior.
Se estima que el libro de Job es tan antiguo como el mismo libro de Génesis. Esto lo dicen los teólogos y los historiadores bíblicos cuando miran, por ejemplo, aspectos como la tierra donde se vivía, la moneda de cambio de aquella época, que era el trueque, era las vacas, las ovejas, los campos, los siervos. Y si uno lee con detenimiento el libro de Job, va a poder percatarse de que el tema central de este libro es el sufrimiento y cómo se puede tratar con él. Al principio, Job es un hombre próspero en el primer capítulo, es un hombre gozoso que lleva una vida justa ante los ojos de Dios. Aparentemente no existe ninguna razón para que un hombre como él deba sufrir o deba padecer. Sin embargo, para que el nombre de Dios fuera glorificado y los enemigos de Dios fueran silenciados, Job fue quebrantado. Esta situación, aunque amarga y dolorosa, lleva al justo Job a conocer a Dios de una manera más personal y profunda. Lo ayuda a reafirmar su compromiso con el Señor, ya que su integridad fue puesta a prueba. Hacia el final de este relato, Job declaró en el capítulo 42, versículo 5, después de toda su historia de pérdidas, de enfermedad, de sufrimiento, él dice en Job 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese, mis amados, es el punto medular del sufrimiento, que podamos conocer a Dios en una nueva medida, que podamos verle más claramente, que pasemos de oír cosas de Dios a verle claramente. El sufrimiento es ese instrumento por medio del cual Dios nos lleva a la madurez. Después de aquella experiencia tan dolorosa, Dios le concedió una prosperidad y bien mayor que el que él había conocido en un principio. En el versículo 10 de este mismo capítulo dice de esta forma: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 11: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan en su casa, se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. El final de este libro es inspirador, es sumamente conmovedor. Tras haber sufrido, Dios le restaura y él, sentado a la mesa con sus familiares, parte el pan, lo que significa que les comparte su experiencia, les relata lo que vivió de la mano de Dios, y entonces sus amigos le dan palabras de ánimo, sus familiares le dan esas palabras de aliento y le recuerdan que el mal que Dios trajo sobre su vida en realidad era una bendición. Esto, mis amados, es precisamente el secreto de la aflicción y el sufrimiento. En la superficie parece ser un mal, parece ser una maldición o un problema, viene disfrazado de abandono, de rechazo, pero no es así. En el interior hay una dulce bendición del cielo. Cuando usted es criticado por creer en el Evangelio, cuando es menospreciado por amar a Cristo, cuando es rechazado por su fe, si se humilla ante el Señor, si se mantiene fiel a Él, entonces la situación va a ser transformada en una bendición mayor para usted. Cuando aparece en nuestra vida la bancarrota o una enfermedad inesperada, o quizás se suscitan problemas en el hogar, esto no es un mal esencialmente. En la superficie puede aparentar ser algo malo, pero si nos arrodillamos ante Dios, si le rendimos nuestra vida, nos arrepentimos del pecado, hermanos, aquella circunstancia es cambiada en el bien más grande para nosotros. La bendición es que en medio de la aflicción nos rindamos a Dios, nos rindamos al Espíritu Santo y le sigamos en obediencia a la palabra. Lo interesante es que el libro de Job es tan antiguo como lo es el relato del Génesis. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los mensajes más antiguos dados por Dios a la humanidad es el del propósito divino que se esconde detrás del sufrimiento. El Salmo 34, versículo 19, dice de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, ¿qué significado tiene este pasaje para nosotros el día de hoy?
Este pasaje está situado en un salmo que habla de la experiencia del creyente caminando junto a Dios. Si usted lee con detenimiento, podrá ver que allí se encuentran descritas muchas de las vivencias que tenemos los cristianos a lo largo de nuestra vida de fe. La aflicción ciertamente es una de ellas. En primer lugar, este pasaje dice que las aflicciones de los justos son muchas. Mire, a todos nos gustan las promesas de Dios, ¿cierto? Nos gusta cuando dice la Biblia que no debemos temer porque Él está con nosotros, o cuando nos dice que nos va a ayudar, nos va a proveer todo lo necesario, y nos gustan estas promesas, pero esta también, hermanos, es una promesa de Dios. Las aflicciones de los justos serán muchas. Hermanos, el justo, su camino está pavimentado de aflicción y de sufrimiento, y esa es una promesa de Dios. Ahora, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son estos justos que la Biblia menciona? En el Antiguo Testamento, el concepto de justo era la persona que se había apartado del mal voluntaria e intencionalmente y se dedicaba por completo a Dios. Y en el contexto del Nuevo Testamento, la palabra o el concepto de un justo se profundiza. Bíblicamente y a la luz de la palabra, son aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y han recibido la justicia de Dios. Son aquellos que son limpiados por la sangre del Cordero y son declarados libres del pecado. Para estas personas hay una promesa que Dios les da: en tu vida, en tu andar con Dios, habrá muchas aflicciones de todo tipo. Pero la promesa no es solo que habrá aflicción o pruebas, sino que Dios estará con nosotros en medio de todo lo que vivimos. Amados, la aflicción y el sufrimiento sirven para trabajar en nuestro corazón. Y por más que sintamos que estamos desamparados, cuando viene la enfermedad, cuando viene la bancarrota, cuando la crisis viene a nosotros, la palabra de Dios no cambia. Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él nos está sosteniendo todavía, pero de todas ellas le librará Jehová. Esa es la promesa de Dios. Sí, nos va a librar, nos va a salvar, nos va a ayudar, pero lo más importante no es el problema o que la aflicción cese. Lo más importante en la aflicción, hermanos, no es que el problema deje de ser, sino que seamos transformados y renovados en medio de todo ello. Mis amados, tenemos que recordar la promesa de Dios. Él dice, no que no habrá aflicciones, no que no habrá problemas, sino que Él estará en medio de lo que estamos viviendo. Lo más importante no es que el problema o la aflicción se acaben en nuestra vida. Lo más importante es que seamos cambiados por Dios, transformados por Él en medio de lo que estamos viviendo. Mis amados, aunque los hijos de Dios tienen que vivir muchas aflicciones que moldean y forjan su fe, ellos nunca están solos cuando sufren. Muy probablemente usted está viviendo una situación amarga o dolorosa, o quizás se encuentra atravesando el valle de la confusión y de la incertidumbre. No se desaliente, no se desanime. Recuerde que siempre hay un propósito con ese problema o esa aflicción. ¿Por qué no se arrodilla ante Dios? ¿Por qué no se pone a cuentas con Él? En ese momento de prueba y de quebranto, ¿por qué no busca el rostro de Dios en medio de lo que está viviendo? Es más, ¿por qué no deja que el Espíritu Santo tome las riendas y moldee su corazón? No le pida desesperadamente a Dios que cambie su situación, que termine este problema. No, antes pídale al Señor que cambie su corazón y que su vida sea moldeada a través de lo que usted está viviendo. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante en medio del sufrimiento. Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros, en cambiar nuestro corazón, que en cambiar nuestra situación por sí misma. Sin embargo, nunca olvide, hermano, que en medio de lo que está viviendo, en todo ello, el Señor está con usted y Él le acompaña. Él mismo le va a fortalecer, le va a dar su gracia y finalmente le va a dar la salida. No digo que no ore por la situación, ore por ella, pero busque ser transformado en medio de lo que está viviendo. Permítame hacer una oración para finalizar este tiempo. Amado Dios, Padre Celestial, desde la caída de Adán y Eva se abrió la puerta para el sufrimiento, para el quebranto, para el dolor.
Y desde entonces estos males acompañan y aquejan la vida del hombre. Pero hoy podemos ver, Señor, en tu palabra, a la luz de tu verdad, que para tus hijos, para tu pueblo, el sufrimiento es muy diferente. No es un fin en sí mismo, no es una situación por sí sola, autónoma, sino que tú, Señor, la diriges, tú la ordenas para crecimiento y para bendición en aquellos que has llamado a ser tu pueblo. Padre, yo te pido que nos ayudes a entender que el sufrimiento es el ejercicio de la fe. El sufrimiento es el instrumento que tú usas para transformarnos. Ayúdanos a comprender esto, Señor. Asimismo te pido que nos fortalezcas, nos cambies, nos transformes en medio de esta situación, porque ha venido a nosotros con un propósito, no de destruirnos, sino de cambiarnos. Cámbianos pues, Señor, renuévanos, transfórmanos. Padre, que tu gracia nos acompañe en todo el proceso que puede durar un día, o una semana, un mes, un año, o puede durar una década. Pero sin importar el tiempo, Señor, que tu gracia nos sostenga y nos fortalezca y nos sea suficiente. Al final podremos decir como Job, que te hemos visto cara a cara, que de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos pueden verte. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, espero de todo corazón que lo que meditamos en esta predicación haya sido de bendición para ustedes. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de adversidad, pero no se nos tiene que olvidar que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Antes de despedirme, quiero animar a todos los miembros de la iglesia Ascender a que nos tomemos una foto junto con nuestra familia y la compartamos en nuestro grupo para dejarles saber a la iglesia que hemos tenido este tiempo de compañerismo, este tiempo de gozarnos juntos como iglesia. Más tarde yo mismo estaré compartiendo la foto junto a mi esposa en nuestro grupo de WhatsApp para que juntos podamos dar gracias a Dios, gloria a su nombre, de que hemos podido estar junto a Él. Además, les reitero a todos que el día de mañana continuamos con nuestras meditaciones. Gracias a Dios ya estamos preparados. Así que el día de mañana reanudamos. Hicimos una breve pausa esta semana, pero reanudamos con el favor de Dios. Así que los espero a todos mañana en el horario de las 6:30 de la madrugada para que juntos tengamos este tiempo de adoración, de meditación en la palabra para comenzar nuestro día de la mejor manera. Además, antes de despedirme, agradezco a todos los que nos han apoyado. No han sido tiempos fáciles, han venido desafíos y compromisos, pero unidos hemos podido hacerle frente. Agradezco a nuestra iglesia, hermanos, gracias por su fidelidad al Señor, gracias por sus aportaciones, pues hemos podido sobrellevar los gastos de la iglesia y todo ha salido en orden, gracias a Dios. Así que sigamos juntos tomados de la mano. Mi nombre es Marlon Corona y fue un gusto enorme haberles acompañado. Oro que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Nos vemos el día de mañana si Dios nos presta la vida.